Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con este maravilloso grupo de escritores. Hoy solamente me acompañan jóvenes escritores, entonces vamos a hablar de la colección Impulsos Desenfrenados del sello editorial Alas de Cuervo. Es publicado por el grupo editorial Letras Negras, así que a Tomás bienvenido, a Alan bienvenido, a Johnny bienvenido. El espacio de hoy está diseñado especialmente para ustedes. Los saludo. No me tiras. Hola, Buenas. ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal si para romper un poquito el hielo, para perder acá el nervio que da estar ante la cámara, porque esto es difícil, qué tal si nos saludamos, nos presentamos, contamos un poquito de quiénes somos, de dónde somos y cómo llegamos a este turbio mundo de las letras, porque la colección de hoy es una colección de relatos de terror cruel. Así que es un género bastante turbio en donde los límites de lo permitido están bastante laxos. Así que bienvenidos. ¿Qué tal si Tomás nos cuenta un poquito acerca de quién es él? Vale, pues te digo. Mira, yo soy Tomás de León, España. Eh, pues mi interés por las letras viene de siempre, casi desde que era un niño. Te puedo contar más que nada, en principio, pues no tenía ese ánimo tan fuerte por las letras, pero sí que es cierto que luego, pues por temas personales, ahí estábamos mi madre y yo yendo siempre al mercadillo a vender libros. Y entonces, pues de ahí, pues le cogí gusto a la literatura y siempre he tenido interés tanto por la literatura como por el dibujo también. Y bueno, pues eso, pues a partir de ahí pues se me he metido más en estudios, tal. Eh, lo que sí que tenía claro era que quería contar una historia. Lo que no sabía era el cómo. Pero bueno, poco a poco pues fui determinando el camino y hasta ahora. Y también ahora mismo, de hecho, mientras trabajo estoy estudiando también filología para poder escribir mejor. Maravilloso. Qué bueno, muchísimas gracias. Me encanta saludar gente, como le decimos desde Colombia, del otro lado del charco, porque me parece que es importante ir conociendo otras perspectivas. Aunque yo soy la más latinoamericana, la más arraigada a este territorio, me gusta conocer un poco de las historias que se cuentan en, pues, otros de los pocos países hispanohablantes que hay en el mundo. Así que qué rico tenerte acá. ¿Qué tal si Alan nos cuenta un poquito acerca de quién es él? Ay, Alan, no te escucho. Fuertes, fuertes declaraciones, Alan. Oh my God. Bueno, ¿qué tal si aprovechamos que Johnny, como que su micrófono sí está activado, nos va contando un poquito acerca de quién es él, mientras resolvemos por acá problemas técnicos? Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? A todos los invitados, a ti, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el espacio al grupo editorial de Alas Negras, muy complacido de estar acá. Bueno, mi nombre es Johnny, yo soy de Bogotá, de Colombia, tengo 46 años, soy administrador de empresas. Trabajo con un tema de seguros, pero digamos que mi vida estaba muy ligado al tema de lo que es el arte, la literatura y la escritura. Entonces, bueno, ¿cómo llego, digamos, que a este mundo de lo que son, digamos, el terror? Bueno, digamos que todo empieza con el tema de mi timidez, pongámoslo así, porque fue un tema que me dio muy duro en la adolescencia, en la niñez, pero digamos que mi vía de escape siempre fue como la imaginación. Entonces siempre estaba haciendo historias, pero en mi cabeza, no, pero no las escribía. Pero digamos que a medida que iba pasando el tiempo, iba tomando conciencia de ese gusto por realizar historias. ¿Mm? Entonces van llegando cosas más interesantes. Cuando estaba en la universidad descubrí una clase de expresión oral y escrita, me llamó mucho la atención. Descubrí a Edgar Allan Poe y creo que eso fue algo que tuvo un efecto contundente en mí. Lo mismo Lovecraft, Stephen King, empecé a leer, o sea, no era lo que más me gustaba. De hecho, lo que más me gusta es como la fantasía épica de George Martin, Tolkien.
¿sí? Pero empecé a conocer estos autores de terror y me empezaron a llamar como la atención las películas y empecé a descubrir que las emociones que se sentían escribiendo este tipo de literatura pues eran muy grandes. Entonces, no sé, de un momento a otro me empecé a acercar al tema, así como empecé a acercar a la escritura. En un momento simplemente sentí el llamado, tuve conciencia de que me gustaba escribir. Mi esposa me dijo un día, tómeselo más en serio y así lo estamos tratando de hacer. Entonces, hoy en día, pues yo soy un escritor en formación, pues estudio el tema de la técnica narrativa, trato de prepararme mejor y lograr unos hábitos de escritura y tener disciplina con el tema, pero definitivamente vamos por el buen camino y digamos que conocí a Las Negras, no sé, por un microcuento, un día lo vi, le di el like, empecé a meterme a la página y me pareció súper interesante, encontré el concurso y pues maravilloso, de ahí en adelante pues digamos que ya vamos en este tema nuestra primera publicación en una antología de cuentos, entonces muy felices con el tema. Ay, me alegra mucho, ay, que los medios de difusión nos funcionen, somos alas de cuervo. Sí, perfecto. Somos alas de cuervo por acá, me encanta que nos puedan ir encontrando por ahí por Instagram y que se puedan ir sumando a esta comunidad, pues que esa es la idea, ¿no? Generar una comunidad de escritores que estén contando por acá desde subgéneros y géneros no tan conocidos, un poquito de sus territorios. Alan, yo creo que ahora sí, el micrófono ya lo veo, ya lo dimensiono, a ver qué tal. Hola, buenas tardes. Excelente, Perfecto. ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos. Espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Alexander Bojacá. Mi seudónimo como escritor lo tomé como Alan Dan o Alan Dante, al que camina, al que anda. Y está basado pues obviamente en dos grandes escritores como Edgar Allan Poe, que es uno de mis favoritos, y Dante Alighieri, que también fue un excelente escritor. Tenemos ahí la Divina Comedia. Entonces es como eso, como la fusión de eso. Soy de Bogotá, Colombia, soy contador público y aparte soy consultor de SAP. Entonces, bueno, creo que el amor por las letras me lo infundó hace mucho tiempo mi mamá. Mi mamá desde muy niño empezó a inculcarme mucho la lectura. A los 5 años, creo que me gané mi primer concurso de poesía, narrando poesía una poesía muy bella. Y aprendí, me sabía ya de memoria todos los cuentos de Rafael Pombo y demás. Entonces creo que esa idea de la literatura me la fue metiendo mi mamá en la cabeza. Afortunadamente ha sido algo muy bueno. A los 12 años empecé a escribir poesía. Hace 16 años publiqué mi primer libro de poesía. Hice la publicación y empecé a escribir novela. Obviamente, pues me he estado como preparando en el tema, como ajustando mucho esa parte de la literatura. Ya escribí 2 novelas, no han sido publicadas, pero estoy como en el proceso y estoy escribiendo otro par de ciencia ficción. Lo mismo, llegué a Alas de Cuervo en alguna notificación que me llegó. Me gustó, empecé a leer mucho, me encantaron los microcuentos, creo que fue algo muy chévere, es muy inspirador, empecé a leer. Me inscribí en dos o tres de los premios o los concursos que sacaron. Y por fortuna, este es el segundo en el que ya he ganado, ya me publican, entonces pues es una felicidad muy grande. Ay, me encanta. Me alegra mucho. Felicitaciones a nuestro equipo de redes sociales, a nuestro equipo de marketing, porque pues nos estamos movilizando bastante bien. Eso me alegra mucho, estar pudiendo llegar a los lugares correctos. A veces el trabajo del escritor se hace más difícil cuando no encontramos los medios de publicación, porque las editoriales tradicionales a veces están muy saturadas y usted se demora meses, años en que le contesten y cuando le contestan le dicen que no. Entonces, qué bueno ir pudiendo hacer estos ejercicios y tener publicaciones, porque en este mundo la hoja de vida es importante también para uno ir accediendo a otros lugares. Así que
poder decir que uno ya está publicado es un paso de validación en este mundillo literario, así que me alegra mucho por ustedes y que tengan novelas, la casa editorial está abierta, saben que pueden contactarnos y estaremos atentos a revisar sus manuscritos. Bueno, ahora sí, el tema bueno. La audiencia tiene que saber que el día de hoy estamos hablando acerca de relatos de terror cruel. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el terror cruel? Ahora han surgido y han empezado a agarrar fuerza una cantidad de subgéneros del terror muy interesantes, ¿cierto? Entonces, yo no quiero decir, así como audiencia, esto es terror cruel. Quiero que ustedes me cuenten más o menos cómo interpretaron esta idea del terror cruel y cómo trataron de expresarla a través de sus historias, ¿no? De qué elementos se agarraron para poder contar una historia que reflejara esto del terror cruel, de cómo la cotidianidad, cómo la vida común de las personas se puede transformar simplemente por esta condición no sé cómo llamarlo, como de impredecibilidad del mundo. Es una palabra rara, no sé, ahí me salió de la nada, me disculparán, inventando. Entonces, Tomás, ¿qué tal si nos cuentas un poquito acerca de la idea de terror cruel que tú te hiciste a la hora de escribir esta historia? Vale, perfecto. Pues sí te digo, mira, lo que yo te puedo decir del terror cruel es que yo lo veo como un terror bastante más realista, bastante más alejado del terror desconocido, tan propio de otros autores como Lovecraft y demás. Y bueno, que da mucha cabida para interpretar ciertos elementos más humanos, que a la vez también son cuestionables, como el egoísmo propio de los seres humanos, entre otras cosas. Y yo, por ejemplo, cuando me quise cerciorar más en terror psicológico, terror cruel, demás, uno de los autores que leí fue a Jack Ketchum, con La chica de al lado, que es un autor ya de Splatterpunk, no sé si sabéis, pero es un subgénero bastante gore. Y eso es uno de los elementos que cogí y también tomé elementos, bueno, técnicamente semi-biográficos. Está basado en Mordisco de Caballo, está basado en mi pueblo, que es Toral de Fondo, que es un pueblo así, es bastante, es una carretera más que un pueblo. Y luego también la historia, al final, al igual que trata el tema del caballo, pues yo cuando me quise inspirar, por así decirlo, yo lo que tomé en cuenta fue, por ejemplo, un hecho que pasó acerca mío, que era que conocía cerca de mi casa un caballo que estaba detrás de unas vallas y ese caballo, pues con el tiempo, pues se murió de sed, porque porque el dueño no lo cuidaba. Y tomé esos elementos para intentar escribir algo. Me encanta. Fue una muy buena síntesis y un muy buen ejemplo de lo que puede ser el terror cruel, ¿no? Que se aleja un poco de esta idea de temerle a lo desconocido, sino como la cotidianidad, la vida misma del ser humano es algo que puede ser terrorífico si te pones a evaluarlo y a observarlo con más detenimiento. Y el ejemplo, eso es terror. Ah, así de dramático. ¿Qué tal si Alan nos cuenta un poquito de su concepción del terror? Ya vamos haciéndonos más o menos una idea, pero para irla complementando. Bueno, creo que como lo decía Tomás, el terror cruel tiene un poco que ver mucho con el egoísmo del ser humano, ¿no? Como esa parte oscura que tenemos todos nosotros, que no demostramos lo terrorífico en el día a día, sino que internamente a través de nuestras acciones o con los demás o en algunos procesos cotidianos, podemos llegar a ser demasiado contundentes en nuestros actos, herir a los demás y en cierto modo llegar a ser bastante terroríficos. Entonces creo que esa fue como una de las cosas que se tomó o que tomé en el ambiente de darme cuenta que no todo tiene que ser a través el terror no es solamente el susto, la cosa que te abruma, sino que el ser humano también tiene dentro de sí mismo muchas facetas que pueden llegar a volverse bastante terroríficas. Y creo que en el cuento, en mi cuento, lo hace mucho porque se trata de eso, algo de la cotidianidad, hay gente que en la cotidianidad hace cosas
cómo salir con otras personas, cómo encontrarse con otros, y en esos encuentros basarse en el acto del ser humano, en lo más malo que pueda llegar a encontrar. Entonces, cómo eso puede llegar a suceder en el terror cruel. Y que yo creo que estamos en el territorio en el que las historias de terror cruel son muy comunes. Latinoamérica, hablo acá como aprovechando que somos el club de los colombianos, que aprovechando ese elemento acá en nuestro territorio, creo que es muy sencillo poder escribir terror cruel, porque nuestra realidad es difícil, es dolorosa y está llena de situaciones de las que no se puede escapar y que usted tiene que enfrentarlas sí o sí, y que son brutales y que superan incluso lo que uno puede tratar de imaginarse. Si ustedes hagan el ejercicio de imaginar una historia que ustedes digan es tan horrible, o sea, y tan inevitable, y luego googleen una noticia y les aparece un montón de esas mismas situaciones triplicadas que le ocurren a alguien y que está a su alrededor. Entonces estamos en el territorio correcto, creo yo, en donde las historias de este tipo abundan. Pero bueno, Johnny, ¿qué tal si usted nos cuenta un poquito acerca de esa concepción que usted se hizo del terror cruel? Bueno, yo creo que el terror cruel, digámoslo de alguna forma, es muy sofisticado porque como, digamos, en el momento en que empecé a averiguar en la convocatoria, pues se ve que pues se carece como de ese terror de las entidades paranormales o digamos de ese mal que estamos acostumbrados a ver en ciertas películas de terror. Acá lo que nos referimos es como a los alcances de la crueldad humana, digámoslo así coloquialmente, a lo malos que podemos llegar a los seres humanos. Entonces, es un terror que puede llegar a ser muy inquietante, puede ser muy perturbador y como lo dice la reseña del mismo libro, es un tema que es hasta incómodo. De hecho, quiero decir que yo leí el libro de El cuento de Tomás, el de Mordisco de Caballo, y la verdad es que me dejó mal, primero porque estaba como enfermo, entonces tenía el ánimo bajo. Y pues creo que el tema, por ejemplo, que tiene que ver con los animales es un tema que es bastante fuerte, es bastante chocante. Y pues, hombre, queda uno, de hecho, ya he leído varias historias y queda uno como, queda mal. Es un terror fuerte, pero creo que es muy bonito de explorar porque nos damos cuenta que el poder de la palabra sumado a lo que nuestra imaginación puede crear leyendo estas historias, pues puede potenciar unas historias de altísimo nivel que realmente nos van a hacer sentir por momentos muy incómodos. Entonces son historias muy, son historias en medio de todo muy bonitas y creadas con una gran técnica narrativa. Entonces, creo que las sorpresas en este tipo de terror pues están a la orden del día. Cuando crees que has leído lo más fuerte, pues te encuentras una historia de pronto como la de Tomás, como la primera del circo, una que me gustó mucho que se llama Las formas del hogar, que me pareció brutal. Entonces es un terror bastante fuerte, es un bastante fuerte, pero creo que tiene un gran potencial, como tú decías, acá en Latinoamérica para explorarlo a fondo. Es fascinante. Y que una característica muy impresionante de este tipo de terror es que no busca generar miedo, no busca generar susto, así como, ay, te voy a asustar porque mira qué tenebroso es esto, sino que como que te rasga el velo de la realidad y te muestra, mira, así, el mundo puede ser así de asqueroso y de hostil, y tú dices como, "Oh, no, no quiero sumergirme más ahí, qué horrible, porque el mundo es así", que es la realidad, es lo que hace, como que te revela eso que no quieres ver, porque al menos en este país somos gente muy optimista, y que, ay, que somos un país muy feliz, y que sí, nos sobreponemos a las desgracias, somos tan resilientes, ¿sí? Tenemos aguante, ese tipo de cosas que yo creo que no es solo aquí, creo que es la naturaleza humana, ¿no? De mantenernos vivos incluso con las circunstancias más horribles. Lo que revela el terror cruel es eso. ¿Sabes qué? Crees que vives en un mundo muy divino, pero mira, tu vecino, a mí me encanta cuando encuentro historias ambientadas en territorio que conozco y digo, uy, esto podría ser ahí a la vuelta
de mi casa y es algo tan horrible y tiene la posibilidad de que te muestre lo monstruoso y lo asqueroso, pero no en función del monstruo clásico, sino en función de un monstruo que puede ser tú mismo, que tú dices, ese alguien podría ser yo o ese alguien está camuflado en la realidad y no lo veo y puede ser así de desagradable, puede ser así de cruel porque hay como que este justamente es el género para hablar pestes como seres humanos, es decir, somos lo peor que hay y hay que aceptarlo y hay que compartirlo también, porque la literatura no se trata solamente de la hegemonía de lo bello, que pasó durante un tiempo, no de decir, ay, vamos a escribir solamente sobre lo bello. Este tipo de géneros o de subgéneros, porque también están muy infravalorados, buscan eso, buscan hacer algo interesante, buscan hacer algo disfrutable desde la incomodidad, desde el asco, desde la rareza. Y eso es lo bueno, porque se enfrenta uno a una literatura choqueante. Usted se queda como, ¿qué acabo de leer? No les pasa como, ¡ay! ¿Qué acabo de leer? Y queda uno todo perturbado y como tan incómodo que es maravilloso. Es una sensación para mí como lectora novedosa. Cuando se enfrenta uno a esa literatura es como, no quiero, pero leeré otro cuento sí o sí. Entonces, este es un género en que yo los invito a no perdérselo si quieren salir de la zona de confort, pues, del lector. Pero bueno, como estamos bien de tiempo, ¿qué les parece si nos comparten algún tip de escritura? Siempre me gusta que me cuenten un poquito acerca de qué hacen ustedes para escribir, cuál es el consejo que dan. Y pensémoslo en función de escritores nuevos. Digamos del escritor de closet que está acá viendo esta entrevista y diciendo, ay, yo quiero que me publique, ¿cómo hago? ¿Cómo me lanzo? A ese tipo de escritor que está ahí en ese punto previo a la publicación, ¿qué consejos le darían? O a gente que está explorando la literatura que a ustedes les ha funcionado y digan, este es mi tip para la vida, de esto te va a hacer mejor escritor. Así que, ¿qué tal si Johnny nos suelta ahí su herramienta, su dato, lo que quiera? Bueno, yo pienso que el principal es definitivamente leer. A veces nos gusta escribir, que obviamente es una pasión muy bonita, pero tal vez nos olvidamos en esa pasión de seguir leyendo otros autores y que no necesariamente tienen que ser del género que nos gusta. Yo pienso que en la diversidad, pues, hay un gran aprendizaje de leer autores de todo tipo de géneros. Es muy importante, esa es la primera recomendación, o sea, leer bastante, creo que leer es que se aprende mucho. Obviamente, esta pasión debe ir acompañada de la preparación. Entonces yo pienso que sí es importante que si queremos dedicarnos a esto o tener esas publicaciones que nos puedan hacer feliz, pues tenemos que hacerlo de la manera más profesional posible. Entonces tenemos que prepararnos, hay que estudiar la narrativa, hay que estudiar los elementos de la narrativa para poderlo hacer y siempre seguir en ese constante aprendizaje y obviamente todo acompañado de la disciplina, que creo que es un tema a veces bastante, bastante complicado. Entonces, tenemos que tratar de tomar hábitos, de pronto metas alcanzables, escribir 20 minuticos, 30 minuticos al día. Pienso que pueden ser unos tips muy importantes para ir mejorando. Obviamente acompañado esa disciplina con la práctica. Buenísimos consejos. La verdad es que los necesité hace un par de años cuando empecé y pensaba como, "Ay, no, he descubierto lo más interesante y luego un montón de escritores lo habían hecho muchísimo mejor que yo y hacía como 100 años atrás y yo como, no, pensé que había descubierto algo maravilloso. Eso pasa cuando uno no se familiariza con otras literaturas y es que piensa que siempre está creando algo nuevo y en realidad podría haberse ahorrado todo el proceso de intentarlo de forma mal, leyendo y aprendiendo de las herramientas de otros, que para eso están. Entonces, sí es un muy buen consejo para ser escritor, hay que ser buen lector y no leer solo como lector. Hay que empezar a hacer una lectura doble, la lectura por ocio, la que yo hago solamente para el disfrute y la que yo hago para aprovechar la experiencia y el trabajo duro que han hecho otros, ir tomando apunte y sacar lo que me sirve y modificarlo, porque esto también se trata de adaptar esa herramienta a mis necesidades y a mis capacidades como escritor. Entonces, excelentes consejos, tomen apunte porque no les vamos a durar toda la vida. Bueno, ¿qué tal si Tomás nos suelta ahí sus super datos de escritura? Bueno, pues lo primero, yo creo que lo primero es, lo más importante es tener un objetivo claro según lo que vayas a escribir.
No es lo mismo escribir un relato que escribir una novela. Y según lo que escribas, lo primero, investigar. Y lo segundo, yo es que soy de escaleta. Yo tiro de escaleta, me pongo un Excel. Yo sé que hay gente que tira de brújula, pero yo tiro de escaleta. Con los relatos me tomo un poco más de libertad, pero por ejemplo ahora estoy con una novela que tengo una escaleta que es igual son 3 hojas de Excel. Y, y sí, sí. Y eso, investigar es lo más importante, creo yo, muchísimo, porque muchas veces tú buscas dar ese toque innovador o demás, y a lo mejor extraes la idea de lo que estás investigando. También depende de lo que investigues, claro. También no es lo mismo escribir sobre, por ejemplo, una experiencia que has vivido que sobre, no sé, un relato mío hace tiempo que era, tuve que investigar sobre partos y bueno, pero sí. Ay, sí, no hay nada más horrible que leer un texto de alguien que le está hablando sobre un tema y se nota que no tiene ni idea. Es como, ay, sí, bueno, vamos a hablar sobre partos, ¿no? Y no sabe nada, no sabe qué sucede ahí, inventan y uno dice como, ¿en qué momento llegamos a esto? ¿En qué momento? Sí me ha pasado con textos que digo como, ¿qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó? ¿Qué hubo de fondo? Pero eso es también parte del ejercicio de saber que el lector no es tonto, que nuestros lectores son personas que van a entender y que van a estar atentos a lo que le estoy contando y que no puedo fingir que te estoy engatusando contándote algo de lo que no sé, porque si ya sabes que tu trabajo es mentir, pues miente bien para que tu lector crea y se comprometa a decir, ¿sabes qué? Te creo porque me estás contando cosas y puedo corroborarlas con la realidad. Yo soy ese tipo de lectora que me sueltas un dato y yo digo como, voy a googlear. A ver, ¿me estás diciendo la verdad? Ah, confiesa. Y la escaleta, buenísimo para textos largos, sí, muy, muy bueno, porque cuando no trabajamos con escaleta, sentimos como que, bueno, yo me dejo llevar, luego no saben la cantidad de material que hay que eliminar. Y la lástima que da porque de repente un día uno estaba de buen humor y termina uno distorsionando al personaje y ese día el personaje estaba feliz y quién sabe en qué estaba pensando y cuando vuelve uno a hacer la revisión, perdió el horizonte. El personaje agarró por allá para otro lado, se perdió y perdimos el hilo de lo que queríamos contar y todo ese material en la edición se pierde y perdemos muchísimo material porque ese día me levanté contento de escribir como sea. Entonces, para texto corto, pues como uno puede terminar todo el material en un solo día, digamos el borrador y luego revisarlo completo, pues funciona y como brújula, ¿no? Busco hacia dónde va. Pero, por ejemplo, en una novela en algún punto es insostenible y más cuando se le quedan a uno cabos sueltos que usted dijo, ay, sí, voy ahí y de repente no cerró nada. Entonces, sí, la escaleta también, ir llevando control, si ustedes pueden tener control de personajes, de tiempos, de todo y hacer un esquema general de cómo se ve su novela. No sé si lo hayan hecho, como de dibujar, cómo se entrelaza, cómo se entrecruza, para que ustedes vean qué caminos tienen que resolver, porque les va a ahorrar tiempo y sobre todo tiempo en la reescritura, para que ustedes en la reescritura no tengan que peinar el manuscrito y les quede a la mitad porque decidieron que con el poder de Jesucristo iban a lograrlo. No, no me hagan caso, no los estoy regañando. Bueno, ¿quién me falta por soltar? Ah, bueno, Alan. Alan, ¿qué tal si nos sueltas ahí tu herramienta literaria? Bueno, creo que no sé si sea una herramienta, pero igual mis compañeros ya lo decían, investigar, leer mucho, que es algo muy importante. Creo que para todos los escritores, para nosotros como escritores, leer es la herramienta más grande, leer de todo. Investigar, pero yo creo que una de las principales ideas que tengo cuando escribo, sobre todo, o que podría uno decirle a los escritores nuevos es mm, lo que decías ahorita, si vas a escribir algo, cómo escribirlo más que como escritor a nivel de lector, que cuando tú mismo lo leas o otra persona lo lea se dé cuenta que estás escribiendo algo real. Porque cuando haces una investigación detallada de algo que estás escribiendo y se lo vas a dar a un lector, si tú mismo como escritor lo empiezas a leer como si fueras la persona final,
Y si eso te agrada y te das cuenta que estás diciendo la verdad, creo que es una de las herramientas claves para llegar al lector, abrirle mucho los ojos a las personas en lo que les estás diciendo. Y otra es como, bueno, no sé, yo empiezo, por ejemplo, en la novela, empiezo siempre maquinando el final. Y cuando ya tengo todo el final de la novela, ahí sí arranco a escribir porque ya sé a dónde voy a llegar, cuál es mi punto final, mi horizonte, y ahí arranco. Entonces, como idearse primero la parte final de la historia y ya después concluir y arrancar desde el principio. Uf, eso me parece una herramienta dificilísima. Soy malísima para pensar en el final y luego conectarlo, pero a mucha gente le funciona, porque tiene la certeza de a dónde va a llegar, entonces ya luego empieza a partir de ahí a generar las redes y las conexiones que lo lleven exactamente a donde quiere estar. Entonces puede funcionar para muchos y me gusta, espero les funcione, tomen apunte. Si yo tuviera que dar un consejo, sería tengan un lector beta o un lector de cabecera. Por más que uno sea muy buen lector, uno se abruma con su propio texto de tanto leerlo y releerlo y deja de ver los errores, deja de notar lo más evidente y lo más sencillo, no puede percibirlo porque uno está demasiado sumergido en la historia y porque en su cabeza está completa. Usted sabe lo que quiere contar y a veces no logra notarlo, tener un lector que le haga a uno retroalimentación. No estoy diciendo un editor, sino alguien que sospeche acerca de que algo está sucediendo en el texto es buenísimo, ahorra muchísimas horas de estar uno yendo y viniendo sobre el texto sin notar sus propios errores. Es más fácil que otro note los errores que uno tiene que uno mismo. Así que mi consejo es, consígase a un lector de cabecera, ¿sí? A alguien que pueda darles una opinión neutral y decirle, esto me gusta, esto no me gusta, mira esto, y ya evalúan ustedes qué les funciona, qué pueden eliminar y qué no, para que no estén atrapados años en la corrección de una novela y que ustedes no se sientan satisfechos y que también les dé pena. Por ejemplo, muchas veces a uno le da pena pasarle su manuscrito a alguien o que le haga una crítica y sentirse destruido. Es como, pero es necesario ese momento de incomodidad donde otro le dice a uno lo que piensa de su texto, porque es lo más cercano que va a tener uno a un primer lector. Entonces, háganlo, pierdan el miedo y aguanten, porque este trabajo se trata de eso, como aguantar lo que el otro diga, porque para eso estoy escribiendo. Bueno, ahora sí pasemos a la parte que me parece más interesante. Nos vamos a hacer propaganda, nos vamos a hacer acá promoción, vamos a hablar un poquito acerca de el texto que ustedes escribieron. Ya saben, no vamos a spoilear aquí nada, pero vamos a tratar de hacer una muy buena tesis para que pues tengamos ganas de ir a leer, ganas de ir a comprar este libro de terror cruel. Así que empecemos por Johnny. Bueno, y aprovechemos, como ya ahora sí nos agarró un poquito el tiempo, y reseña de nuestro texto y nuestras redes sociales, quien las quiera compartir acá para que la audiencia lo siga y conozca un poquito de su trabajo. Si no tienen redes profesionales y les da pena compartir las personales, pues no es obligatorio. Eso sería todo. Bueno, listo, sin spoiler, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te cuento? Bueno, digamos que para causar interés, mi escrito se llama Piedad. Bueno, ¿qué te podría decir como una reseña? Bueno, Piedad es una historia, yo lo diría interesante, porque en esta historia las víctimas, los personajes que son víctimas se vuelven agresores y los agresores se vuelven víctimas. No, en pocas palabras, esta es una historia donde en últimas todos son víctimas. ¿Qué es lo que quiero de pronto mostrar con esta historia? Algo así como los temas, estos patrones de comportamiento que de pronto se han transferido, lo llamo así, transferido a través de los años de padres a hijos. Yo diría que más en las generaciones anteriores, cuando de pronto los padres eran demasiado estrictos con los hijos y los trataban de cierta manera hasta llegar al punto del maltrato físico. Y esa es algo que se va repitiendo. Obviamente no es una, digamos, como la ley de que va a ser así. Hay personas que vamos rompiendo digamos, esos patrones, pero digamos que eso se trata de eso, esos patrones que se van repitiendo porque todos hemos recibido maltrato desde generaciones anteriores. Entonces, digamos lo que Piedad es como un reflejo de eso, en donde todos venimos a ser víctimas también, ¿sí?
Lo otro es un tema de lo que es la mente del ser humano, pues es algo que puede llegar a ser en un punto muy abrumador, te puede catapultar o simplemente te puedes autosabotear. Entonces también ese es el tema de las autosaboteo mental y un tema que hay también que son los trastornos mentales, que me gustó combinarlo en el tema del terror, todo lo que son trastornos, enfermedades mentales sumadas al terror. Me encanta. Los traumas generacionales están de moda. Estamos denunciando todo el maltrato que hemos sufrido a lo largo de la historia. Creo que esto es algo común en Latinoamérica, ¿no? Es una forma de educación muy cruel que estamos tratando de superar, pero que existió y sigue existiendo en muchos hogares, y es educar a los hijos con la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, como con esta cultura de la violencia para educar, y hay mucha gente que ha tenido que recibir mucha terapia para superar estos momentos, así que creo que es una muy buena forma de narrar cómo la persona que se supone que debería amarte incondicionalmente, su forma de amarte es la violencia. Cómo se enfrenta uno al mundo cuando el amor lo ha entendido como violencia. Creo que es un muy buen tema, así que generemos expectativa. Los invito a leer. Bueno, ¿qué tal si Tomás nos habla un poquito? Ay, sus redes sociales. Johnny. Sí, compartí sus redes sociales, me lo perdí. Ay, no, 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 sí, perdón. Bueno, en Facebook yo estoy pues tal cual mi nombre es Johnny Alfredo Rojas Galeano. Y en Instagram me encuentras como jrojasgaleano, gmail.com. Excelente. Perfectísimo. Gracias. No, gracias a ti. Tomás. Vale. Pues a ver cómo hago esto sin hacer ningún spoiler. Espera. Un chico de pueblo adquiere una obsesión por un miedo que tiene a los caballos. Ya está, en líneas generales es eso. Y a través de la obsesión pasan cosas. ¿Y el cuento cómo es que se llama? Porque ahí Mordisco de ya caballo. el spoiler más grande del título. Sí, Como sí. no puedes mezclar un miedo y luego un miedo terrible a los caballos y luego ponerle mordisco de caballos. Sí, 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 sí. Algo va a salir muy mal en esta historia. Bueno, no sé si quieres compartirnos tus redes sociales. Sí. Mira, te digo, bueno, el Facebook es como mi nombre y luego en Instagram estoy como @tomipoesía. Porque no dije nada, pero también escribo poesía. Arriba los poetas. La poesía cura corazones. Bueno, Alan, por último, cuéntanos un poquito acerca de tu texto. Bueno, difícil no hacer spoiler. No, mentiras. No es digamos que mi cuento se llama Salida Casual. Es algo muy, muy cotidiano, ¿cierto? Que hacemos en la vida, no voy a decir que en la vida diaria, pero muchas personas, sobre todo la juventud, hoy lo practica mucho. Entonces, está basado como en esto, como en una salida casual. Y ya lo demás viene por añadidura, creo que lo vemos a veces en muchos procesos de la vida. Creo que me basé mucho en eso que hablaban ahorita del proceso mental, los problemas mentales de las personas y sobre todo en el juego de egos, porque nosotros como seres humanos sufrimos de un ego muy grande y creo que logro plasmar un poco el ego del ser humano en la historia un poco para luego llegar al detonante final que puede llegar a ser muy bueno para muchos. Mis redes sociales, nunca fui muy amigo de las redes sociales, por este tema recién he empezado, obviamente, entonces por ahora tengo solamente Instagram, aparezco como al extremo 2700. Y por ahora digamos que tengo eso. La idea es como empezar a manejarlo más profesionalmente, empezar a abrirlo, pero por ahora es ese al extremo 2700. Alan, muchísimas gracias. Me parece re importantísimo que ustedes mismos se promocionen a través de redes sociales. Son plataformas en este momento de la historia indispensables para abrirse puertas y para abrirse caminos, ¿no? A través de Instagram, por ejemplo, se contacta uno con muchísimas editoriales y el proceso es menos largo. Entonces, sí, mi invitación es a que se hagan sus redes
profesionales y que compartan por ahí con su audiencia lo que están haciendo, porque es muy interesante seguirlos y ver que también se refleja en estos espacios sus procesos literarios. Les recuerdo a la audiencia que el día de hoy estuvimos hablando de Impulsos Desenfrenados, publicada por el sello editorial Alas de Cuervo, una colección de relatos de terror cruel, que fue el tema central. También les recuerdo que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Les agradezco por acompañarnos hoy aquí. A mí por ahí están mostrando la portada. Les agradezco por acompañarnos hoy aquí y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Listo, Chao. Silvia, muchas gracias, eres muy amable. No, gracias a ustedes.